Hola Andreita, ¿cómo estás? Okay, you'll be listening. Vamos a empezar en un momentico. We're gonna wait for other people to come. Estoy invitando a las personas para que vengan. Dame un segundito. Okay, vamos a empezar la clase. Mientras que empiezo la clase, vamos a empezar a invitar al resto de las personas. Cuando nosotros terminamos la clase pasada, estábamos hablando de los tipos de comportamientos que tenían los seres humanos. Y hay tres tipos de comportamientos y hoy vamos a entrar más en eso. Um, when we end the last class, we actually were speaking about the types of behaviors um, that people have when it comes to relationships. And today we're going to go more deep into the knowledge of that. Entonces, el primer comportamiento, acuérdense que los comportamientos están relacionados con la escala evolutiva. So when it comes to the behaviors, we need to go back to what we have studied in the past about the evolution scale. And as we know, the first evolution scale that we have, or how we navigate the chakras, is through the root chakra. And the first behavior that we have is called the instinctive behavior. El primer nivel de comportamiento es el instintivo y está relacionado con el cerebro reptiliano. Acuérdense que nosotros tenemos tres tipos de cerebros. Tenemos el reptiliano,
tenemos el emocional y el mental. So when it comes to the brain, we have three parts of the brain. We have the reptilian brain, we have the um, emotional brain, and we have the mental brain. Entonces, esto está, cuando nosotros hablamos del comportamiento en las relaciones, está basado en el miedo y no nos reconocemos como seres creadores, sino como seres supervivientes. Y la respuesta está en el automatismo, o sea que cuando una persona tiene ese tipo de comportamiento, nosotros vamos a ver que ese comportamiento se le va a salir automático a la persona. O sea que la persona no va a tener tiempo, es lo que se llama no pienso para actuar, simplemente reacciono. Y este comportamiento es automático, es autónoma. Y cuando nosotros estamos en una relación con otra persona que simplemente está en automatismo, tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos en este camino de la conciencia, nosotros no podemos tomar este comportamiento personal. Porque acuérdense que cuando uno lo toma personal, ya eso tiene que ver con nosotros estar en el papel de víctima. Entonces, si nosotros estamos en una relación y simplemente vemos que otra persona tiene un comportamiento instintivo, agresivo, eh, autómata, nosotros tenemos que pensar si en verdad yo voy a tomar este comportamiento como algo que la persona me está haciendo en mi contra o si en verdad es un comportamiento que está aprendido, que fue pasado de generación en generación. So when it comes to the first behavior, we need to understand that it's going to be based on fears. And that's the reason why I sent the chart for the fears. Because when it comes to the fears, the opposite of the fear is going to show us exactly the what we're actually working for. So if if we actually have a fear of losing somebody, the light or what we're working for is understanding that at the end we don't lose anybody. We actually we have ourselves. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que como este comportamiento está basado en el miedo, yo les mandé ahí otra vez el PDF que nos habla de los miedos y nosotros estamos trabajando en potenciales. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se trate de la chakra corazón es entender que la función de la chakra corazón es poder conectar con la luz interna. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un miedo, como el miedo a perder, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo contrario a perder es entender que para el inconsciente nadie existe, todos nosotros somos uno, entonces yo no en verdad no pierdo a nadie, simplemente me estoy ganando a mí mismo. So, entonces, si soy yo el que me comporto instintivamente, me tengo que preguntar de qué es lo que yo tengo miedo. Tengo miedo a perder, a enfrentar, a abandonar, a no a valorarme, a enfermarme, a cualquier cosa que yo sienta que yo tengo miedo. Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que nosotros tenemos miedo. Eh, y si estamos en una situación con alguien, entender que si esa persona se siente amenazada y si reaccionamos a esta persona, esto va a poner a la persona más a la defensiva. Entonces, si nosotros estamos en el trabajo evolutivo, de nosotros entender que es importante entender el comportamiento mío como el comportamiento de los demás, en vez de yo reaccionar a lo que esta persona está haciendo, yo puedo tener compasión, puedo comprender el momento evolutivo que tiene esta persona. Y esa es la verdadera definición de la palabra compasión.
La palabra compasión significa que yo tengo un conocimiento de que cada persona está en un viaje evolutivo, que no todo el mundo está en el mismo nivel y a las personas no estar en el mismo nivel, pues entonces van a tener diferentes grados. Es como cuando uno va a la escuela, que cuando uno va a la escuela, unas personas están en primer grado, otros están en segundo grado, otros están en tercer grado. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, nosotros podemos entender que la otra persona no está a nuestro nivel y simplemente está reaccionando a través de lo que ha grabado. So, if I am the one who is behaving instinctively, I have to ask myself, what is it that I'm afraid of? I'm afraid of losing, confronting, um, abandonment, lack of worthiness, to get sick, to lose my job, to be alone, whatever that is it that I'm afraid of, I need to ask myself about that. And if I am in a situation with somebody that is acting instinctively, by instinct, we need to ask ourselves, if I react to what this person is doing, I need to understand that this person is just going to be more defensive because they're operating in fear. So if I react to this behavior, the person is just going to be more defensive. So that's where we're going to start going into the definition of compassion. Compassion means that I understand that everybody is on their own journey, that not everybody is going to be at my same level. And because I understand that everybody's on a different level, I'm going to understand their actions. Cuando uno empieza a entender, bueno, entonces el primer comportamiento en las relaciones, como les dije, sería el instintivo. El segundo comportamiento que nosotros vamos a ver dentro de las relaciones es el cultural intelectual y este también es automático. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando las personas pasan al segundo nivel, que sería la chakra sexual, las personas van a estar programadas a través de su nivel cultural, a través de lo que han aprendido de sus ancestros, a través de lo que conocen en la sociedad que se manejan, a través de su nivel de estudio, a través de su nivel de la forma como piensan. Pero este también es algo que es automático porque no le da la oportunidad a la persona de pensar. So just how I said, the first one is related to the first behavior is related to be like it's a reaction that comes from fight and flight responses. You act by instinct. The second one is related to culture and intellectual beliefs, and this is also automatic. What does this mean? That depending on the culture that we actually develop, we were developing since we were little, we're going to have certain beliefs that is going to affect the way how we behave. For example, a person that is Islamic is not going to react the same as a person that is Christian. A person, this also has to do with the level of intellectual knowledge. But the problem with this is that all of this is actually automatic, and the reason why it doesn't allow for the person to have independent thinking. So that's the reason why it's so important for us to see how are we reacting or acting in any relationship. This behavior that is cultural and intellectual is based on beliefs and conceptual interpretations. Beliefs that comes from the culture, from the history, from the family, from the ancestors, or from any type of intellectual institution that we're going to be belonging to. So when it comes to all of this, we need to understand that no matter what kind of behavior we have, it can actually be transformed into a different belief, especially the one that has to do with our own authenticity. And the third one that we're going to find out is going to be the one that is related with
behaving consciously and voluntarily, which is where we want to actually get. We want to get at. So, el tercer comportamiento que nosotros vamos a ver va a ser el comportamiento consciente voluntario que reconoce lo que mueve cada expresión del ser, asumiendo la libertad para modificar cada manifestación. Entonces, cuando usted está llegando al trabajo de la conciencia, usted va a poder entender de que si usted está en el último comportamiento, usted va a poder transformar todas las emociones negativas, todas esas creencias limitantes en un potencial que lo va a conectar a estar con el ser superior. So the last behavior, how I said, we need to have discipline. We need to have our will in order for us to be able to connect with that. And it's going to give us the freedom in order for us to modify any manifestation. What is important is to recognize which kind of behavior I have when it comes to any relationship. And once we find out that, for example, if we still are in the matrix, we can know that this can actually be transformed by actually being able to understand how we actually behaving. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Por decir, en la familia, por decir, en la matriz donde yo me muevo. En la matriz donde yo me muevo, las mujeres de mi matriz han tomado el papel de masculino. Y lo que yo veo que predomina dentro de mi árbol ancestral es que las mujeres de mi familia están solas y han tomado ese papel y entonces son las que crían a los hijos. Entonces, si yo ya he definido que hay un patrón de comportamiento por una creencia que tiene que ver con una limitación en el bloqueo, entonces lo que yo puedo hacer es entender que yo puedo transformar eso, entendiendo y y dándole una nueva definición al comportamiento entre la energía femenina y la energía masculina. So I'm going to give an example. For example, in my matrix, what is more predominant that I see is that the females within my ancestral tree have a very harsh definition when it comes to the masculine and have taken the role of masculine, and most of the females within my ancestral tree are actually single, raising their children. So one of the first things that I need to understand if I want to transform the behavior within my matrix is for me to be able to, once I recognize this, make the necessary changes that I need to have in order for me to be able to impact the matrix that is going to have a new definition of the behavior. So what does that mean? We're not going to be so defensive. We're going to be more open to receive. We're going to be more open to understand the actions of the masculine. We're going to be able to raise our vibration as feminine. So the masculine and the feminine energy can be more balanced. So we can actually attract masculines that they're functional, that they're responsible, that they're disciplined, so they can actually take the role within my matrix. So once you analyze the matrix that you're on, remember that we have worked a lot within the matrix when we were in the root chakra. Once you figure it out, then you can actually start working on changing those beliefs and redefining those beliefs. So when you are actually exposed to a new relationship, you can actually make the changes. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que entender en cualquier relación es poder tener claro el propósito. Cuando usted tiene una relación, cualquiera que sea esa relación, nosotros tenemos que entender que todas las relaciones que nosotros tenemos tienen un propósito.
y ese propósito tiene una relación y una función. Entonces, para ser eficaces en el reconocimiento de nuestra esencia divina, es importante el reconocer qué es lo que nosotros estamos haciendo y poder permanecer para darnos la oportunidad de lo que nosotros tenemos que sanar. So when it comes to relationships, we need to understand the purpose of the relationship and the function in order for us to be efficient in the knowing of our inner divine essence. And once we understand the importance, we need to stick around enough in order for us to learn what we need to learn. So, entonces también a través de este reconocimiento, nosotros podemos entender qué relaciones son las que nosotros tenemos que cerrar, cuáles son los ciclos que ya no van y también tener la capacidad de ponernos límites, entendiendo que la gente se comporta como se tiene que comportar, no para hacernos sentir mal, sino porque no saben comportarse de otra manera. Pero si nosotros tenemos que poner distancia, para nosotros poder proteger nuestra energía, nosotros tenemos que tener la habilidad de poder reconocer ese camino también, entendiendo qué es lo que nos muestra en nuestra misma sombra y en nuestra misma verdadera esencia. So when it comes to relationships, we need to understand the ones that we need to end, the one that we have, when their cycle is ending, we need to be able to put limits, understanding that people is going to behave how they actually behave. And at the core, they don't behave like that just to make us feel bad. It's because they do not know how to behave differently. Understanding that, understanding that these people is actually showing us our shadow and is showing us our truth essence. And through this and through relationships, we're going to be able to understand what is the truth abundance and what is it that we actually deserve, what brings us to equilibrium, to balance, in order for us to be able to recover our inner harmony. Entonces, cuando se trata de las relaciones, nosotros tenemos que entender que cuando una persona está puesta en nuestras vidas, toda, por pequeña que sea la relación, nosotros vamos a ver que esa persona vino a nuestras vidas porque esta persona vino a mostrarnos nuestra luz y vino a mostrarnos nuestra sombra. Y que a través de esa relación nosotros vamos a poder entender qué tan abundantes somos en los potenciales que nosotros tenemos que alcanzar. Esa relación nos va a mostrar cuánto merecimiento, cuánta valoración, cuánto equilibrio, cuánto balance nosotros tenemos y esto a la vez nos va a ayudar a recuperar esa armonía. Entonces, como ya nosotros estamos avanzados en la chakra corazón, eh, para nosotros poder empezar a hacer un ejercicio y poder empezar a sanar nuestras relaciones, vamos a hacer una lista de cuáles son las personas más importantes en nuestras vidas y vamos a poner al lado de esta lista qué es lo que estas personas nos han enseñado. Y así nosotros nos vamos a entrenar a ver cómo es que las relaciones están en nuestras vidas. So in order for us to be able to do an exercise to see how we're healing our heart chakra, a good exercise to do that is to be able to make a list of the people that has been more important in our lives. And next to their name, we're going to be able to put whatever you believe that this person is actually showing you. And this is going to help us train in us being able to recognize what is the purpose and the function in the relationship. For example, your mom.
your dad, your children, your past partners, anybody that you actually believe is actually important in your life in order for you to recognize that purpose and in order for you to recognize that function. Entonces, ya nosotros sabemos que el propósito de esta clase es darnos herramientas e información para darle una estructura a nuestra sabiduría interna. Entonces, por eso siempre que nosotros vamos de chakra en chakra, vamos haciendo ejercicio, vamos haciendo rituales para nosotros poder recuperar esa conciencia. Y para poner en práctica ese conocimiento, esto implica que nosotros dejemos atrás muchas creencias limitantes que nos sirven en las relaciones. Porque muchas veces cuando uno tiene una relación, tiene un deseo, una búsqueda inmadura, una búsqueda infantil del ego y no está, ¿y qué es lo que pasa? Que una vez que nosotros identificamos cómo es la relación que nosotros tenemos con otra persona, eso no significa que nosotros tenemos que autoimponernos diciendo, bueno, eh, como yo tengo esta relación y yo escuché la clase, pues simplemente yo voy a terminar esta relación. No, esto es un trabajo de que poco a poco usted va a empezar a entender qué es lo que usted, si ya esa relación cumplió su ciclo, si ya esa relación no tiene nada que ver con usted, que usted tenga la capacidad de empezar a cerrar ciclos, porque acuérdense que lo que más impulsa nuestra evolución es la capacidad de reconocer que uno puede cambiar, que uno puede transformar, que las personas están aquí temporalmente. So when it comes to this class, remember that this class is just going to give us tools and information in order for us to have to put a structure in the internal wisdom that we have internally. So in order for us to put in practice what we have already acquired from the past, this implicates in order for us to leave behind any limited beliefs that is no longer helping us in the relationships. And that is very important. Because remember, when it comes to relationships and as being unconscious, what's going to happen is that we're going to have a surge, an immature surge. We're going to allow the ego is going to be immature. The ego is not going to be very mature in the relationship. It's going to be connected with expectations and illusions that is not going to allow us to grow. And once we identify that within the relationship, it's not for us to end the relationship by imposing ourselves what we believe it is right or is wrong. It's in order for us to start practicing what we actually learning through maybe affirmations, to making rituals, to writing a diary, in order for us to get what we need to get. Because remember, every single relationship that we have is temporarily. Some relationships are going to stay longer than others. For example, our parents are going to be with us for a longer time than a friendship. So when it comes to relationships, we need to understand how much this person is going to be in our lives, and that's what is actually important. Entonces, porque lo más importante que nosotros deberíamos entender en cualquier relación es que nosotros podamos conectar con la vibración del amor y que ese amor lo podamos llevar a todas partes a través de llevar la palabra dulce, a través de ser fuertes, firmes y claros. Una de las cosas más importantes que sirve en cualquier relación es usted poder tener la libertad de tener una claridad de qué es lo que usted quiere en la relación y si la otra persona está dispuesta a ser parte de esa relación, porque muchas veces nosotros nos quedamos en relaciones donde hay transacciones ocultas.
Y a través de estar en transacciones ocultas es que nosotros impedimos que las personas puedan crecer, que las personas puedan tener libertad o que puedan encontrar otra relación. Entonces, entendiendo que una relación no se trata de llenar expectativas, ni que nadie salve a nadie, sino que nosotros podamos enfocar cuál es el valor real y que el otro no está ahí para que yo me pierda. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza una relación o cuando nosotros tenemos relación, especialmente cuando son las personas que tienen muchas vacíos, esa relación se puede perder en la complacencia. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos si estamos en una relación, que no nos perdamos en ella, porque la conciencia, escuche lo que les voy a decir, la conciencia se puede perder cuando nosotros estamos en una relación. Es la forma más fácil de perder la conciencia. Entonces, es algo que es importante. So, the most important thing about these classes is for us to connect with the vibration of love. Because when we connect with the vibration of love, we're going to be able to take that love to anywhere we go. It is important for us to be able to be sweet with our speak when we're speaking. It's able for us to be strong and firm and very clear in the intentions that we have when it comes to any relationship, in order for us to be able to express harmony when we're sharing in a relationship, understanding that within a relationship is not for us to be able to fulfill expectations, or it's not in order for a person to save another person. Is the real meaning of our relationship is in order for us to focus into what is actually worth it, what is the true worth of the relationship, which is means to gain all of these things that is hidden in me, understanding that the other one is not there in order for me to lose myself. And this is something that is very important for us to understand, because when it comes to relationships, it's very easy for a person to lose themselves when it comes to a relationship. So when that happens, people tend to disconnect their consciousness. And that's something that we have to keep in mind. That if you are in a relationship, if you have a lot of emptiness inside, you can actually become a people pleaser and lose yourself within the relationship. Porque mucha gente se pierde en el amoramiento, en el servicio a otros, en la complacencia, para ser vistos y reconocidos, y que no sea por una, y también tiene que ver con la necesidad del apego, del vacío. Entonces, para nosotros poder ganar conciencia, nosotros necesitamos saber cuál es el verdadero sentido de la relación, del amor, entendiendo que no es una búsqueda en el otro, sino en una búsqueda de mi persona. O sea, cuando yo tengo una relación, yo estoy buscando en esa persona lo que yo no reconozco en mí, lo que yo desconecté en mí para que mi conciencia esté dormida. Y lo más importante, que uno tiene que entender que en cualquier relación, cualquier tipo de relación, la persona más importante soy yo. La persona más importante del universo soy yo. Y si yo no tengo ese equilibrio en mí, no lo voy a poder encontrar afuera, porque lo más importante que nosotros tenemos que entender es que la energía no se puede engañar. Todo lo que usted tenga adentro es lo que usted va a proyectar hacia afuera. Entonces, si usted tiene un vacío y piensa que alguien se lo va a llenar, esa persona está igual de vacío a usted. Si usted está buscando una persona que lo ame y usted no se ama, esa persona tampoco lo va a amar a usted. Entonces, todo lo que usted esté dando, si usted está dando su 100%, si usted entiende el propósito, si usted entiende la función de la relación, usted va a recibir al 100% lo que usted está buscando.
So one thing for us to recognize is a lot of people lose themselves when they start falling in love or when they start serving others through pleasing others in in because they're searching to be recognized. So we need to understand, we need to recognize if we have a relationship in lack or attachment because I feel empty. And this is very important because in order for me to be able to gain consciousness, we need to understand what is the true um, meaning of love. Understanding that love cannot be through a search in the other, because the only function of the other is be able to find myself. Those parts of me that I'm not able to connect, those parts of me that I need to heal, those parts of me that I haven't been able to understand, because the most important person in this universe is me. And if I don't have that equilibrium, I'm not going to be able to find it outside of me. And that's something very important for us to know. And the reason why it's important for us to know is because energy cannot be full. When it comes to the energy is just going to give you exactly what you have inside. For example, if you give a person, if you're actually searching for love because you don't love yourself, the other person is going to match your energy and it's not going to be able anything differently that you cannot give yourself. So it's very important for us to be able to give ourselves what we need in order for us to be able to give 100% to the other. Entonces, cuando nosotros recordamos que volver a nosotros es algo que nos cuesta, porque es bien difícil uno mantener la conciencia, es bien difícil uno sostener la conciencia. Es importante de que uno lo empiece a tomar en práctica como el proceso de observación. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a través de la recapitulación. Nosotros quedamos de que era importante uno recapitular el día para poder agarrar conciencia antes de dormir, que era importante uno ir a través de los eventos, que es importante uno regresar atrás hace 5 años, hace 10 años. Entonces, para nosotros poder regresar a nosotros, es importante uno comenzar a sostener la atención. Primero es 30 segundos, después será 1 minuto, después será de 5 minutos. ¿Qué significa eso? Que yo constantemente pueda entrar en mí mismo entendiendo qué es lo que yo estoy dándole a otro. ¿Qué significa eso? Si yo estoy en una relación, le estoy dando mi atención, estoy escuchando al otro, estoy siendo atento con el otro, estoy siendo cordial con el otro y en retorno pensar, lo estoy haciendo conmigo misma, me estoy escuchando, estoy dando mi amor, estoy tomando tiempos de reposo, estoy tomando tiempos conmigo misma. Todo eso es importante para nosotros poder recobrar la conciencia, sabiendo que nosotros somos seres de luz y lo más importante es um, no ser egoístas o individualistas, porque la gente tiende a confundir el individualismo y el egoísmo con regresar a nosotros mismos. Es nosotros poder estar en un estado de paz, entendiendo que para poder darle al otro, yo tengo que tener mi foco y mi atención en mí, y que depende de mi presencia en mí, asumiéndome yo que es que yo desarrollo potenciales, entendiendo que no es para nosotros poder cargar, sostener o interferir. Entonces, de nuevo, si yo tengo mi foco y mi atención en el presente y entonces estoy constantemente mirando cómo yo me comporto, cómo yo pienso, cómo yo me trato y cómo yo trato al otro, cómo yo tengo estas conversaciones internas, cómo es que yo pienso de mí, cómo me defino yo, cómo es que yo cómo es mi comportamiento. Entonces ahí es que yo puedo tener esa oportunidad de ayudarle el 100% a la otra persona, sabiendo que si en la relación recibimos los errores del otro es porque había un contrato al mate
automático. Acuérdense que todo lo que las otras personas hacen es porque es algo que ya había sido acordado en un contrato de almas para mostrarnos algo que nosotros tenemos que aprender. So whenever we want to start coming back to us, we need to start doing exercises like how we actually did in past classes when we started speaking about recapping. I don't know if you guys remember that we agreed that before going to sleep, it was important for us to go through the day, like what we did through the day, what is it that we learned through the day, the conversations we had, whatever impacted us the most, in order for us to help the unconscious becomes conscious. So in order for us to be able to come back to us, it's important for us to start working on the attention, sustaining the attention for 30 seconds, then for a minute, then for a minute and a half, until we're able to sustain it for 5 minutes. And how do we do that? By being able to see how we're actually behaving, how we're speaking. Are we paying attention to the other? Are we actually speaking? How do we speak to myself? How I treat myself? Am I taking moments to pause myself and rest? Am I able to think highly of me? Because remember, when we bring the attention to me and I'm able to do all these things for me, I'm going to be able to sustain it in a relation with the other person. Knowing that if there is any mistakes that we receive to another person, this was actually a soul contract that we did before coming in here in order for us to be able to remember and connect with what we need to connect in order for us to heal. Entonces, ya sabemos que es por un acuerdo de almas porque las relaciones son creadas por mí y para mí, sabiendo de nuevo que la felicidad, como hablamos en una clase pasada, es mi decisión y con humildad necesitamos recibir el aprendizaje del otro, porque esa es otra cosa. Muchas veces nosotros no tenemos la humildad para poder aprender de otra persona, sabiendo la diferencia que existe entre necesitar y depender. Y esto es algo que es muy importante que nosotros aprendamos. Por decir, yo dependo de una persona cuando tengo apego. Yo necesito una persona cuando tengo algo que quiero aprender, que todavía yo no sé hacer, no he conectado con eso. Por decir, cuando yo tuve la operación de la rodilla, yo necesitaba personas que me ayudaran con la casa, que me ayudaran a limpiar, que me ayudaran a cocinar, pero yo también necesitaba hacer cosas. Tuve que ir a terapia física, tuve que tomar suplementos como la glucosamina, tuve que hacer varias cosas y también necesité de varias personas para entender la importancia de conectar con el cuidado de mi cuerpo. Entonces, cuando uno depende de una persona es porque piensa que esa persona es indispensable para nuestro caminar, para nuestro camino. Pero cuando yo necesito a alguien es porque sé que esta persona está en mi camino temporalmente enseñándome algo que yo necesito aprender para poder continuar, reconociendo mis papeles de víctima y sabiendo cuándo me siento mal, entendiendo que si soy yo el que, entonces, cuando yo estoy en una relación y pasa algo, yo tengo que saber, soy yo la que me invalido con tus opiniones, soy yo la que me entristezco con tus acciones, soy yo la que me menosvaloro. Entonces, cuando a ustedes les pase algo en cualquier relación, acuérdense que todo tiene que ver con la perspectiva. Puede que esta persona está en automático y les dijo a usted algo y depende de usted cómo usted interprete eso que esta persona hizo para que usted pueda salir del estado de víctima. Entonces, no es justificar al otro, es saber que el otro también tiene su luz y que la puede expresar o que todavía no sabe expresarla y no es cambiando esa persona,
sino inspirando a esa persona, sabiendo que todo es correspondiente. Acuérdense que nadie aprende a través de lo que escucha. Muchas veces un ejemplo, cuando usted se maneja y se comporta de cierta manera, inspira a otras personas al cambio. So when it comes to um, relationships, we need to understand that all relationships are created for me. And I did them, it was created for me, for me. It was created by me, for me. Knowing that happiness, it only depends of my decision, and that we all learn from everybody, and that we need to have the humility in order for us to receive what we're learning from others, understanding the difference between needing and depending of others. So this is something that is very important. I depend of others when I believe that this person cannot be replaced and this person has to be in my life. And I need a person when I have to learn something from that person, and that person is going to show me with something that I need to connect in order for me to evolve. So I'm going to give an example. When I broke my knee and I needed a surgery, I needed people to come to my house and help me with my children, help me clean, help me cook. But even though I needed of those people, I also needed to do things in order for me to be able to heal. I needed to go to physical therapy. I needed to take glucosamine in order for my body to restore. So it's the same thing when it comes to needing. You're gonna meet people in your life that you need, that you're going to learn something from them, and this learning is going to take you to the next stage. So something very important is that once we do that, we need to be able to recognize when we're being a victim. And this is very important for us to analyze. So if I am in a relationship and somebody behaves certain way, um, am I going to feel bad because of what you said? Understanding, am I the one who's not feeling worth it with your opinion? Because remember, perception is everything, and a person is going to behave how they're going to behave. But I'm the one who has to be able to validate myself according to my definition of worth, not with what other people believe is my worth. Um, if I am sad, am I becoming sad with your actions? Or I choose to be sad because I took it personal? Because I can also choose to understand that you're not in my safe evolution path and you acted how you wanted to act because you don't know how to behave differently. So we need to be able to recognize that all mistakes and limitations are actually here to help us grow. And it's not to justify the other, it's to be able to know that everybody has life and they can actually express it at any time. But it's not limited with us changing them. It's by us inspiring the other people to be able to change. The most important lesson that you can give to another person is by example, by inspiring others to behave differently, understanding that everything is correspondence. Entonces, hay que desarrollar la flexibilidad mental y la capacidad de adaptación y la posibilidad de hacer acuerdos. Esto es bien importante en cualquier relación. Para que la relación pueda crecer, uno tiene que tener la oportunidad de dejar que las personas piensen diferente. No tenemos que pensar idéntico para nosotros poder estar en una relación. Y es importante de que si usted está en una relación amorosa, que usted pueda comprometerse y que la otra persona pueda comprometerse y hacer un acuerdo para que la relación pueda permanecer, entrenándome la capacidad para comunicarme amorosamente en acuerdos y desacuerdos, porque no es lo que yo digo, sino cómo lo digo. Y cuando no somos claros con la palabra, o si somos agresivos o descalificadores,
comunicativos o defensivos, esto va a hacer que nuestra conciencia se duerma. Entonces, el otro no va a poder aprender nada. Entonces, si yo estoy en una relación y yo constantemente estoy tratando a una persona mal, en vez de que los dos podamos obtener el mayor provecho de la relación, la conciencia se va a servir y la relación se va a volver kármica. Entonces, necesitamos aprender a expresarnos con claridad, esperando el momento adecuado a callar o si hay veces a no hablar, a saber cómo expresar o después expresarme, porque el verdadero amor es apoyar al otro en su proceso evolutivo, en esas experiencias que incluyen apoyar a la persona, aunque la persona ya no esté conmigo, a ver sus errores y para también entender que él tiene esa oportunidad, esa persona tiene esa oportunidad de cometer errores y aún así apoyar esa libertad. Para sí mismo apoyarme yo, para poder avanzar en mi camino y obtener las experiencias que yo requiera. Muchas personas se quedan en una relación y no le dan la oportunidad a otra persona de que sean libres por la dependencia. Entonces es bien importante que aun si yo suelto la persona, yo estoy amando a esa persona en libertad para que esa persona pueda obtener la persona que necesita para que pueda seguir evolucionando, sabiendo que todo el mundo afuera es temporal. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. So, it is important for us to develop flexibility and the mental capacity to adapt and the possibility to make agreements. And this is very important when it comes to any relationship. Understanding that everybody has their own mind, that everybody's not subject to think the same, and that when you make agreements, you're able to compromise yourself to be able to learn with others. And this way, I'm going to be able to train myself to have the capacity to communicate with love, being able to express whatever I feel when I'm agreeing or when I disagree. So the important thing here is to be able to express anything in love, even if I'm agreeing with you or if I'm not agreeing with you. The most important thing is to be able to be clear with whatever we speak, remembering that if I am aggressive or defensive, or if I treat a person wrong, this is going to disconnect our consciousness, and whatever is happening in that relationship is not going to serve as a training. And this is when the relationship becomes karmic, because whatever we're doing within the relationship is not helping us to train to be the higher self, the higher version of ourselves. So I need to learn how to express myself with clarity, waiting for the best moment to speak, or being quiet when we need to be quiet, and expressing myself later when the conversation is not as heated. That's very important for us to understand. Understanding that true love means supporting the other person in their evolution process with any experience that the other person needs to do, even if it doesn't include me. Supporting the other, even in their mistakes, is going to help me support me in the freedom that I need in order for me to be able to evolve in the evolution process. So each of us can actually obtain the experiences that we need in order for us to grow. Understanding that everybody in our life is going to be here just temporarily. Is like I said before, some people will be longer, some people will be shorter, but everybody in this world is going to be temporary in our lives. Entonces, cuando yo sé que me comprometí, es con una temporalidad para saber, entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos esto. Muchas veces las relaciones no funcionan porque no hay compromiso, y el compromiso tiene que ver con qué tanto yo valoro esa temporalidad de esa persona en mi vida.
Entonces, cuando nosotros estamos presentes, nosotros podemos aprovechar esa temporalidad, sabiendo que si mañana esa persona no está, yo aproveché al máximo lo que esa persona tiene para mí. La libertad también significa aprovechar lo que se tiene cuando se tiene, reconociendo que todo es temporal. Y si yo soy el que decido cuánto aprovecho y cómo lo aprovecho, esto va esto es lo que va a permitir mi proceso de transformación, sabiendo que esa temporalidad hoy está y mañana no sabemos, dando gracias por todo lo que las personas hacen por nosotros. Y eso es bien importante. Y mi tía me lo dijo en estos días. Ella me dijo, yo no quiero que mis hijos me recuerden por cuanto yo cocinaba tan rico, por lo que yo hacía. Yo quiero que ellos me disfruten ahora, en este momento. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros a las relaciones le demos la importancia que necesita, porque eso es lo que es, usted se está comprometiendo con el valor que le está dando esa relación. Y esa relación le va a devolver a usted todo lo que usted está dando en esa relación. So when we understand that there is people that they're in our lives temporarily, remember there is people that it will stay longer and there is people that is gonna stay shorter. Understanding that I have become committed to that person being in my life for just a period of time. So, and this is important to know, so then we will not gonna have regrets. Because when we are present, we're going to be able to take advantage of the time this person is gonna be in our lives, knowing that tomorrow this person might not be here, but I did take advantage of this opportunity to the maximum. Freedom is also being able to understand how much I take advantage of the people, recognizing that everything is temporary. And if I'm the one who decides how much take advantage and I take advantage, this is going to allow myself to transform me to my highest version of me. Knowing this short time that this person is going to be, is going to allow us to understand that this person is here today. Tomorrow, we don't know if he's going to be here. Being able to be thankful for every single person that has been here for me to help me transform. Entonces, antes de soñar con las relaciones ideales, yo necesito convertirme en la persona con la cual yo quiero compartir. Eso es muy importante. Muchas personas dicen, ay, pues si mi mamá fuera así, ay, pues que si mi hijo fuera así, ay, pues que si mi pareja fuera así. No, conviértete tú en la persona que tú quieres que esté contigo en esa relación. So it's very important for us to understand when it comes to relationships that we actually dream on the perfect relationship. Oh, I wish my mom would be this way. I wish my partner would be this way. But the most important thing is for you to be able to become the person that you want to be able to share time with yourself. So however you idolize those relationships, it's important for you to become that person in order for that person to match your energy. Entonces, y puede ser que al principio no me salga toda la luz que yo tengo y me salga una actitud reactiva y salga una actitud defensiva y vuelva y salga la culpa, pero a través de este entrenamiento usted va a poder desarrollar las herramientas y se va a poder acostumbrar a poder llegar a donde usted quiere llegar dentro de las relaciones, sabiendo que muchas veces el otro no responde de la misma manera. Y muchos de nosotros nos hemos vuelto contadores de lo que nosotros damos, esperando que la otra persona me dé lo mismo. ¿Qué significa eso? Te dije, te amo, pues espero que tú me digas te amo para atrás. Yo hice esto por ti, ¿qué es lo que tú me vas a dar para de vuelta? Yo te doy y qué es lo que tú me vas a dar a cambio. Y las relaciones se vuelven una transacción de contabilidad. Y esto se va a mostrar mucho para que ustedes se cachen en qué momento es que ustedes lo hacen, cuando ustedes hacen reclamos.
Y esto limita cuando nosotros hacemos reclamos, nosotros le impedimos a las personas que nos puedan ofrendar lo que ellos pueden ofrendar. ¿Qué significa eso? Puede ser que usted sea una persona que le gusta decir mucho I love you o te amo, pero la otra persona puede que le demuestre su amor con un desayuno, ayudándole a limpiar el carro, dándole una flor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que las expectativas están conectadas a una perspectiva limitante. Entonces, cuando usted tiene esa perspectiva limitante, usted no permite que las personas sean y le ofrenden qué es lo que tienen que dar. Otra forma es cuando nos sentimos obligados con las relaciones. Bueno, es que yo tengo que cuidar a mi papá, es que yo tengo que cuidar a mi mamá, yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que estar con mi esposo. Y cuando adquirimos un compromiso, usted tiene que saber que cuando usted entra en una relación, usted entra voluntariamente y el compromiso es lo que va a hacer que usted pueda obtener lo máximo de esa relación. Entonces, no es dar para yo recibir a cambio, no es dar limitando a las expectativas y no es sentirse obligado, es poder entrar en el compromiso entendiendo la función y el propósito de la relación. So when it comes to, when you start actually becoming this person that you want to be in a relationship with, in the beginning, it could be that your entire light is not going to come out. It could be that you still have a defensive attitude. It could be that you still will be guilty, but this is going to become a training that is going to help you get the tools that you need in order for one day to be able to sustain that consciousness, knowing that a lot of times the other person is not going to respond the same way as you are until there is a real change. So another thing that we have to understand is that relationships can actually become like an accounting transaction. What does this mean? I give you, and then you have to give me an exchange. Oh, I said I love you. You have to tell me I love you. If I give you my attention, you have to give me my attention back. And most of the time, this is actually going to you're going to notice that you have this type of relationships because you start asking this person, you start actually asking for this person to give you back what you actually give. So we have to be careful of that. And the problem with this is that this is going to limit what the person wants to offer you. For example, it could be that this person doesn't say, I love you as much as you do, but it might be that they said, I love you through a breakfast or through washing your car or to be able to send a postcard or to be able to send a flower. So remember, whenever you give something, you need to allow the other person to express love however they actually expressing love. Another way to see how we relate in relationships is when we feel obligated to be in a relationship. For example, I have to take care of my mom, I have to take care of my husband, I have to take care of my children. So if we actually feel obligated, we actually hindering the relationship. So we need to understand that when we are in a relationship, the most important thing is for us to have a commitment of me giving 100% of me in order for us to obtain the best offering that I can get from this relationship. Entonces, reconocer que también tiene que haber un compromiso eh, en el dar y en el recibir y saber que el otro no me debe nada cuando yo estoy en equilibrio. ¿Qué significa eso? Si yo soy una persona que estoy en equilibrio, el otro no me debe nada porque todo lo que yo estoy dando me lo estoy dando a mí misma. Entonces, la propuesta es dar desde mi plenitud. Por eso es que las personas se quedan vacías porque no están plenas. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo he aprendido? ¿Y cómo me he transformado? ¿Y cómo voy mejorando?
Lo más importante es entender eso. Si yo estoy en este camino, hemos estado 2 años en este proceso de transformación, yo tengo que hacer esa pregunta. ¿Yo estoy pleno? ¿Y qué es lo que yo me he permitido transformarme? Y esto es lo que yo voy a dar en las relaciones. Lo que más genera conflicto en las relaciones son las transacciones ocultas. ¿Qué significa esto? Yo te doy algo esperando algo a cambio. Entonces, por eso es que hay un condicionamiento y esto es lo que limita la libertad, sabiendo que todo es un equilibrio y si yo te doy, el universo se va a encargar de darme lo que yo doy, así sea que esta persona no te lo dé, porque el universo nunca va a tener una balanza más alta que la otra. Todo lo que yo dé, así sea que esa persona no me lo dé, el universo me lo da a devolver. So recognizing if I have a commitment between the give and receive, knowing that in order for knowing that the other person doesn't own anything to me as long as I am in equilibrium. What does this means? If I am in equilibrium inside of me, it doesn't matter how much I give to others, that's not going to affect my equilibrium. So we need to understand that when I give, I have to be from me feeling plenty. And in order for me to find out if I'm plenty, I need to know who I am. I need to know how much do I know. I need to know how much I've been transformed. And I need to realize what is it that I'm working on. Because what generates more conflict in a relationship is the transactions or called transactions. I don't let you know transactions. What does that mean? That I'm giving you something, waiting to something in exchange. So we need it, and when we do that, we are actually conditioning the freedom of receiving, and that is going to hinder our own freedom. Knowing that everything is an equilibrium in the universe, whatever I give is what the universe is going to return, even if that person doesn't give it to me. Eso quiere decir que no estoy dispuesto a ver, eso quiere decir que Eso quiere decir que yo no le voy a decir a las otras personas cómo me tienen que amar o cómo me tienen que devolver su amor. Eso quiere decir que yo le voy a dar a la otra persona la libertad que necesite para expresarse y me enseña a mí qué es lo que yo necesito aprender a través de esa relación. Entonces, eh, hay veces que cuando una persona siente que no está llena es porque tiene muchas expectativas. Y eso es bien importante que nosotros nos preguntemos qué tantas expectativas yo tengo, qué tantas ilusiones yo tengo de las relaciones. Y cuando una persona no valora es porque no puede ver eh, algo distinto a lo que su ego le muestra. Entonces ahí nosotros tenemos que preguntar, porque acuérdense lo que yo les dije, las expectativas están relacionadas con una perspectiva limitante. Entonces, cuando nuestra perspectiva es como de una sola vía, nosotros no vamos a poder recibir nada de nadie. Y la verdad es que tenemos un montón de potenciales. Entonces, cuando nos damos la oportunidad, podemos expresarlos y recibirlos a cambio. Y el recibir es una consecuencia inherente a lo que yo estoy en capacidad de ver y compartir, entendiendo desde el principio que es lo mínimo que yo me merezco recibir, qué es lo que yo estoy capacidad de dar y qué es lo que yo estoy capacidad de compartir. Y si soy amoroso, merezco recibir amor. Y muchas personas tienen bloqueo en el recibir. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. Yo tengo algún bloqueo en el recibir y por qué yo tengo este bloqueo en el recibir. So when it comes to with love, we need to be able to ask ourselves if we're allowing other people to express themselves the way how they want to express their love, however they want to express their love.
And sometimes we're going to find people that is full of expectations. And when a person doesn't value another person, it's because their ego does not allow to see something different. So the most important thing to understand is that there is a lot of things that a person has to offer. We just have to allow the other people to express it. And whenever we are in a relationship, there is always an opportunity for us to be able to get that learning, understanding that from the beginning that receiving is a consequence of what I am in the capacity of see and share with another person. Understanding from the beginning that what the minimum thing that I deserve is to receive. But in order for me to receive, I need to ask myself this question: what I am in capacity of give and share with others. So if I am a person that is loving, the minimum that I'm actually going to receive is love. If I'm a person that I'm giving, the minimum that I have to receive is for other people to give me. If I am a good listener, the minimum that I'm actually be able to receive is for the other person to listen to me. So if I understand what is it that I deserve, I'm going to be able to receive what I know that I deserve, and I'm not going to settle for less. Y eso es muy importante, que nosotros entendamos que si yo sé qué es lo que yo me merezco, entonces yo no tengo que reclamarle a nadie, simplemente yo sé dónde yo estoy puesta y yo sé que es la capacidad del el merecimiento que yo me merezco. Y muchas personas se ponen en rebaja porque están llenas de vacíos y porque tienen poca conciencia al recibir, y por eso es que reciben migajas. Entonces, entre más yo reconozco mis potenciales, acuérdese que es todo lo que usted está para dar. O sea, todo lo que usted está dispuesto para dar es lo que usted necesita recibir en una relación. Entonces, más sentido del merecimiento voy a tener y más le voy a dar provecho a mi realidad. Lo que merecemos es todo lo que resuena en nuestra vibración, en nuestra correspondencia, en nuestro nivel de frecuencia vibratorio, en nuestro nivel evolutivo. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo un bloqueo? Es cuando los seres no pueden ser vulnerables al recibir. Entonces, cuando una persona no quiere recibir, cuando una persona le dice, ay, no, es que yo no quiero que usted haga eso por mí porque no quiero que me lo vaya a echar en cara en el futuro, es porque esa persona no tiene un bloqueo para el recibir. Y acuérdese que esto está relacionado con la energía femenina. Y algo que nutre las relaciones es el tener un flujo natural entre el dar y el recibir. Y este bloqueo, si usted tiene un bloqueo, usted tiene que preguntarse, ¿por qué no soy vulnerable? ¿Por qué siento que la otra persona me lo va a cobrar? ¿O por qué pienso que la otra persona me lo va a echar en cara? Eso es bien importante que se hagan esas preguntas. So, um, when I know my worth, I'm going to be able to know what I'm in capacity of to receive. A lot of people, they're just going to receive anything because they're full of lack, and they have little consciousness to receive. So the more I recognize what I'm able to give, the more my feeling of worth is going to increase, and I'm going to take more opportunity to receive. I'm going to take advantage of the opportunity to receive from others. Once I know what I'm worth, this is going to increase my vibration, my correspondence, and my frequency level. And I'm going to be able to grow in the evolutional scale. How do I know if I have a blockage when it comes to receive? Because the person doesn't want to be vulnerable in the receiving. So understanding that receiving is what is going to nurture the relationships, and the natural flow in a relationship is to be able to know how to give and how to receive and when to receive. So how do I know if I have a blockage?
when I'm not able to be vulnerable, when I feel like the other person is going to come and ask me in the future to give back, or when I feel that the other person is not giving it to me because he wants to take advantage of me. So we need to ask ourselves that question. Y eso tiene que ver cuando las expectativas, porque una persona se bloquea, porque está llena de expectativas y sus expectativas no se han cumplido. So why does a person has a blockage in receiving? Because he has a lot of expectations and those expectations has not been fulfilled. Entonces, cuando uno se abre al recibir y no condiciona de dónde viene, de quién viene, el universo te devuelve todo lo que has dado. Y hay veces que las personas desconocidas son las que te pueden dar más. Entonces, entonces, ya nosotros hablamos del recibir, ahora nos tenemos que preguntar cómo podemos dar. Entonces, tenemos que preguntar desde a dónde yo doy. Esto es sabio, esto ayudará a la persona a empoderarse y esto lo va a ayudar a crecer. Entonces, cuando usted esté en una relación y usted esté dando lo mejor de usted, hágase esas preguntas. ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi intención? Estoy dando con sabiduría, esta persona va a aprender de mí y esto le va a ayudar a crecer, porque el verdadero compromiso que yo debo tener es conmigo mismo, porque las relaciones más importantes son las que nos empoderan, las que nos hacen crecer, las que nos hacen regresar a ver nuestra luz propia. Entonces eso es bien importante. So when it comes to So when we're open to receive, this is not going to condition the universe to allow us to bless us in the receiving part. So if you know that you have given everything, the universe is going to give it back and is going to even give it to you with the people that you don't even know of. So that has to do with receiving. Now we're going to ask ourselves how to give to others. So whenever we're giving to others, we need to ask ourselves, what is the intention? Is this wise for me to do it? Is this person learning from me? And if this person is going to grow with this giving that I'm doing to this person, because the truth commitment is with myself. And the most important relationships is the one that help us recover our power, the ones that make us grow, and the one that connect us back with our life. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Do you guys have any questions? Wants to make any comments? Or are we all understanding? ¿Estamos entendiendo? Sí, maestra, muchísimas gracias. Yeah, Okay. thank you. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los tipos de relaciones. Nosotros hablamos de esto un poquito en la chakra sexual. Ya sabemos que hay instintivas, sexuales y del plexo. Cuando una relación está instintiva, está a través de la necesidad. O sea, yo estoy contigo a cambio de que tú me des algo y yo sostenerte económicamente. Cuando es sexual, es una relación que está relacionada con el deseo, pero no tiene ningún propósito que no sea instinto sexual. Y cuando es a través del plexo, es una relación que está a través de un apego emocional. Y ya sabemos que estas relaciones están basadas del corazón para abajo y lo que lo sostiene son los procesos kármicos. Todo lo que está bajo del corazón es a través del karma. So now we're going to ask ourselves how many types of relationships there is. Bueno, entonces la última tiene que ver con el corazón y el corazón es el que nos permite estar en amor incondicional y libertad. Esos son los tipos de relaciones. So we have 4 types of relationships. We have the instinctive one that is through the root chakra and is through necessity. So I give you something in exchange of something that it has to do with you surviving. The next one has to do with sex. It's just instinctual. You just have sex because you have this
inner desire to please the flesh. The next one will be true plexo, and is when there is emotional attachment. And every single relationship that is connected through the chakras below the heart is gonna be pure karma. The heart chakra is when we connect to the heart, is the one that allows us to grow and is connected to unconditional love. Entonces, la tarea para este mes y a través de nosotros hacer aquí el proceso de la chakra corazón es analizar las relaciones. Entonces, usted se va a preguntar qué tipo de relaciones usted tiene, si está en el corazón o si está a través de las otras chakras. Entonces, ahora vamos a hablar de dos tipos de relaciones afectivas, las que son gemelas, almas gemelas o almas compañeras. Cuando usted tiene una relación a través de una alma compañera, son almas que tienen una vibración energética similar, que al encontrarse son afines. Entonces, cuando una relación es kármica, implica una inversión de la energía. Entonces, cuando usted tiene cualquier relación amorosa, usted tiene que preguntarse, ¿es un alma compañera que significa que tiene una vibración similar? Y esa relación puede ser kármica y son personas que se conectan a través de la frecuencia y la vibración. Cuando es una alma gemela, son seres de la misma vibración, son polos opuestos, una es complementaria a la otra y va a haber una integración en todo nivel. Hay una atracción física, compatibilidad mental, emocional y espiritual. So we're gonna have a homework until we meet again. And it's for us to I have remember there is two homeworks. The previous homework is for us to be able to analyze the relationships to find out what kind of relationship we have. And this one is related to if it's instinctive, sexual, or to the plexo. And right now we're going to define the whenever we have a romantic partner, whether or not it's companionship soul or if it's a twin flame relationship. If it's a companionship soul, soulmates, what they call soulmates, is actually souls that vibrate energetic. They have a similar energetic vibration and they just find themselves because they are actually they have the same vibration, and this can actually be karmic and is going to imply a lot of you're going to invest a lot of energy in this kind of relationships. When it's actually a twin flame, it's actually beings that they have the same soul, the same vibration, but they're just opposite polarities, and they complement each other and they just need to integrate the other polarity. There is a high level of attraction in the physical, they're compatible, and they mentally and spiritually compatible. So the reason why we see that is because we're learning how to relate, we're learning what kind of relationships there is, we're learning how to give and receive, because this is all integrating within the heart chakra. Lo que vimos en esta noche fue cómo relacionarnos. Nosotros vimos los tipos de relaciones, vimos los tipos de comportamientos, vimos la diferencia entre dependencia y necesidad. Vimos también si hay un bloqueo en el recibir. También aprendimos cómo nosotros deberíamos de darle en las relaciones para que lo tengan presente. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran hacer algún comentario. Y con esto cerramos el último capítulo de cómo relacionarnos. So with this, we're actually finished how to relate with others. I don't know if you guys have any question, any comments. Hopefully, you guys can do the homework so you can help your unconscious clear and connect more with your consciousness.
No sé si quieran comentar algo o si todo les quedó claro y si están bien. Eh, yo sé que está así como muy dispersa. Este año, acuérdense que ha sido el año del dragón, de la energía 8, al igual que ustedes, trabajando mucho en mis procesos de aprendizaje, especialmente con el cuerpo. Yo espero que para los próximos meses podamos tener más continuidad y siempre un día para que ustedes se puedan conectar. Les expreso mis disculpas. eh, Tengo que comprometerme más conmigo misma para estar aquí con ustedes. Espero que hayan disfrutado la clase. I'm so sorry that I've been so dispersed this year, but I'm working on my own healing too. I'm trying to be more responsible and have like a set day to continue giving the class. I don't know if you guys have any comments. If not, I was very glad to teach this class. It offered me a lot of knowledge. I hope you guys enjoy it too. And you guys always can contact me, you know how. And I hope to see you guys next week. Muchas gracias, maestra. Muy agradecida con usted y con todos los compañeros que siempre están presentes. Espero que tengan muy buena noche. Les mando un beso y un abrazo. Gracias, maestra. Igualmente para usted y para todos. Bendiciones. Bye bye.